Bueno, pues parece que ya estamos en emisión. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva noche en diálogo que tenemos hoy con algunas personas menos de las que estamos habitualmente, pues por problemas de agenda como nos suele ocurrir, pero contentos y hoy cambiando un poquito de formato. En lugar de comentar un libro, aunque saldrán libros en el diálogo seguro, vamos a comentar o utilizar como excusa para nuestro diálogo una película Vida Oculta de Terrence Malick, basada en hechos reales, una película para saborear, larga, contemplativa, con momentos pues de profunda reflexión y también, bueno, pues que hay que ver con ganas, no es un blockbuster para ver de cualquier manera. Pues muchas gracias a los que estéis hoy conectados y a los que vayáis a ver esta grabación si hay alguien. Y bienvenidos. Aquí nos juntamos una serie de amigos a hablar desde nuestra fe, desde lo que leemos, desde lo que somos, desde lo que vivimos, desde nuestras inquietudes. Y bueno, pues le voy a dar la palabra a José Fer y a Rafa, que aquí están trabajando. Bueno, ¿por qué esta película y qué os ha parecido a vosotros? Tenéis que activar el micrófono, José Fer. Pues yo creo que por cambiar un poco de formato, habíamos leído ya, pues bueno, bastantes libros, capítulos, y creo que es un peliculón que también nos hace pensar. Entonces, por utilizar otro tipo de género y, bueno, ya entrando así un poquito en materia, es ciertamente una película para contemplar, para ver con calma, disfrutar las imágenes, los diálogos, y luego impresiona, o al menos me impresiona a mí mucho, el saber que son testimonios pues muy fidelignos, ¿no? Lo más pegados a la realidad concreta. Se acaban de publicar además las notas, ¿no? Las cartas que publicaba desde la prisión y bueno, creo que impresiona mucho ver un testimonio así de fuerte, de una persona sencilla, en un pueblo retirado, en un tiempo sin tanta comunicación, sin tanto análisis como tenemos ahora mismo, ¿no? Sino que él con su propia conciencia pues se las viera así tan de golpe, ¿no? Y nada, ahora entramos un poquito más en detalles, algunas cosas que nos han llamado Ujú. atención, pero sorprende la entereza, ¿no? de este personaje y eso, saber que es una persona que lo vivió así, tal cual lo están exponiendo en la película. Ujú. Ujú. ¿Cuál es tu opinión, Rafa? Sí, bueno, yo la verdad que ha sido un redescubrimiento. Vi la película hace unos meses y la verdad que me dejó impresionado. Y el otro día cuando José Fernando y vosotros dijiste, bueno, vamos a analizarla un poco, pues la he estado analizando despacito y ha sido como una bola de nieve que ha empezado. Ya Terence Malick, que es el director, a mí me había gustado mucho porque las películas, había visto tres películas. La primera que hizo en un curso de cine que hacíamos en el instituto donde yo trabajo y hace años, y esa me gustó porque parece que quería decir cosas distintas. Y luego la película clásica que todo el mundo conoce, Malick, de hace años con Brad Pitt, que es uno de los protagonistas y que es una película muy celebrada, que era el, a- el, el río de la vida, ¿no? El árbol de la vida. Bueno, el árbol de la vida. Es que como Ujú. aparecía Brad Pitt en el río, se me ha ido. Y la verdad que esa película sí la analizamos y me sorprendió. Luego hizo alguna más, un poco distinta, que también me parece muy buena. Pero esta de Vida Oculta, vamos, me ha parecido una maravilla. La he desmenuzado, empecé copiando los diálogos, cogí un libro de un chico que escribió la tesis sobre él. Ha sido una especie de locura, ¿no? Hasta el punto de que el planteamiento de la película me parece una de las mejores películas que se ha hecho en muchísimo tiempo, ¿no? Una especie de deslumbramiento, o sea que yo ahora mismo, vosotros estáis más tranquilos, que sois más sensatos, pero yo podría empezar ahora mismo a hablar sobre la película y lo que me ha parecido y he seleccionado escenas, si queréis que las pongamos, es una cosa espectacular, ¿no? Me parece además de una sensibilidad, de una profundidad, de un ritmo. Yo creo que para la gente que no ha visto la película, que a lo mejor nos están viendo y están un poco despistados, pues estaría bien hacer un pequeño resumen
de cuál es el motivo de la película y qué es lo que yo creo que le da esta grandiosidad a esta película. De hecho, son casi 3 horas de película, pero me parece que ha hecho una verdadera maravilla para poder, para poder salirle una película tan corta, ¿no? Con todo lo que tendría que haber contado, con todo lo que podría haber hecho este autor, ¿no? Así que nada, me Mm, habéis a mí emocionado, maravillado, que si a mí me dejáis hablar, pues estoy, vamos, toda la hora o el qué tiempo que bueno. tengamos, pero vosotros empezad y yo saltaré como un león sobre lo que decís y incluso fijaos que he aprendido aquí a poner vídeos y que podéis oírlos, la película la tengo troceada, las principales escenas, vamos, yo estoy deslumbrado y hay escenas maravillosas, vamos, no sé, yo os dejo para que no os apabulle mi Qué entusiasmo. bueno. Qué bueno, muchas gracias, Rafa. Sí, podremos ver alguna de las escenas que has dicho. Por dar un poco de información de la película, bueno, pues la película es del año 2019, está dirigida por Terrence Malick, que es un gran director, la legada Línea Roja, el del Árbol de la Vida y otras películas así, siempre pues que buscan una profundidad, ¿no? Que luego pues se ve en las escenas, en el cuidado de la fotografía, etcétera. La película pues ha sido premiada y está basada en la vida oculta, que de ahí viene el título, de Franz Jagestarser, el apellido pues lo pronunciaré mal seguramente, un granjero austriaco en un pueblo que desde su fe profunda que se ve en muchos momentos de la película, e incluso en los detalles de la decoración de su casa, se niega a hacer el juramento a Hitler cuando es llevado a filas. Se niega a colaborar con el mal sabiendo que era una condena de muerte. La película narra su vida en la granja, en el pueblo, una persona querida, influyente en la comunidad, casado con una familia con 3 niñas y que en el momento en el que la guerra llama a sus puertas para ser movilizado, primero en un entrenamiento y después para ser movilizado, pues directamente se niega a hacer el juramento. La película no desmenuzamos mucho, pero es de las que desde el principio sabes cómo van a acabar, o sea, no hay peligro de spoilers. Franz Jagersasser ha sido beatificado en la Iglesia Católica como testigo de la fe y como mártir. En sus escritos, que recientemente se han publicado pues casi al completo en español por Ediciones Encuentro, pues ahí se ve una fe profunda y bien fundamentada que se trasluce en mucho de esto, incluso en su resistencia, no solo al nazismo, sino también al dejar hacer y a incluso al miedo que se ve muy claramente en una escena cuando va a hablar con su obispo, el miedo de la iglesia institucional frente al nazismo y a todo lo que conlleva. Bueno, pues iremos un poco desmenuzando alguna de esas partes de la película. A mí me ha parecido también una película muy buena. Entrelaza, yo creo que la mayor parte de los diálogos y sobre todo de las reflexiones que salen en voz en off del propio protagonista y de su esposa, que es protagonista de la película enteramente igual, y del tercer protagonista, que igual son las montañas de Austria del pueblo de San Radegun, de donde están, y los granjeros y cómo recogen la hierba, pues todas ellas son reales, o sea, están tomadas de sus escritos y parece que se hizo una investigación bastante profunda de la vida de este personaje. Bueno, pues vamos a lanzarnos con ello. ¿Cuál diríais, me pregunto, que es el tema central de esta película? José Fer, así no tienes el micro. Di, José Fernando. Ah, que sea yo. Bueno, yo creo que el tema de esta película bueno, tiene muchas aristas. Fundamentalmente para mí, lo más impresionante es la relación que se establece entre una decisión aparentemente moral y su dimensión religiosa. ¿M? Cuando tú has dicho que lo fundamental en la historia, cuando se hace el resumen, es que este Franz
Franz Jägerstätter, con su mujer, toma la decisión de no colaborar con el nazismo, cuando en la anexión de Austria, en la Anschluss famosa de Austria por Alemania, eh, él es movilizado finalmente tras un entrenamiento, una primera movilización que muestra que él no es meramente un pacifista, un hombre moral, un hombre fundamentalmente religioso desde el principio. Tras esa movilización vuelve otra vez al pueblo y cuando ya es definitivamente movilizado, él vive un proceso de, no sé cómo llamarlo, de, de vocación religioso. Va a ser extraño lo que yo diga, pero una vocación religioso matrimonial, ¿no? Lo que me sorprende de la película, si recordamos el principio de la película, es un poco extraño, aparecen imágenes en blanco y negro de la famosa grabación de Leni Riefenstahl, Hitler sobre Nuremberg ¿no? Y este endiosamiento de Hitler, esta especie de monumento maravilloso, esa grabación es impresionante a la El triunfo posibilidad de la del mal, voluntad. el triunfo de la voluntad, ¿no? de esta mujer. Mm, Tras eso aparece una imagen, que es el comienzo de la película. Es que cada fotograma de esta película en el fondo está tratado como antaño lo hacía el maravilloso Tarkovsky, que para mí me ha recordado a veces muchas de sus escenas, este trato de la naturaleza y, y del tiempo, del sonido. La primera escena, si recordáis, aparece él segando hierba en un prado precioso, verde. Detrás de él, la iglesia de su pueblo, una especie de, no la iglesia, una ermita, estas famosas iglesias que acaban en una especie de, se llaman Zwiebelturm, como torres cebolla o algo así, que son muy típicas del sur de Alemania, de Baviera y de Austria, y detrás la naturaleza, con lo cual el planteamiento es el de el hombre en la naturaleza y Dios, ¿no? Y la escena siguiente es esa misma situación, pero segando con su mujer. ¿No? Lo que empieza la película es mostrándote lo que es algo extrañísimo y es una verdadera unidad matrimonial. Si hay algo que en la película es sorprendente es esta especie de amor conyugal que te muestra que es un ideal de amor cristiano. ¿No? Frente a las tentaciones que van a sufrir los dos, por separado y conjuntamente, esa unidad no se resquebraja en ningún momento en la película. ¿No? Ni cuando están las niñas, ni cuando están... Bueno, a veces es un poco excesivo porque ahí es que es un momento a la felicidad. Al principio de la película, cuando están los dos recordando cómo se conocieron, es el único pero que yo pondría ahí. Es que hasta la suegra es maravillosa, la suegra, la hermana, una especie, no sé, que claro, alguien que viva en familia dirá, pues, era Baviera, ya vivir, a ver si tal, o Alemania, o sea, Austria, allí a Radenburg, ¿no? De tal modo que ese tema es el tema que luego se desarrolla en la película. Yo creo que no puedo dejar de decir ahora, ya para que no se me pase, que el fundamento de la película no es una cuestión moral, no es una cuestión de una decisión que tenga que tomar Franz respecto del bien o del mal tomado como parte del mundo. ¿No? Eso lo vamos a ver en las tentaciones a las que he sometido, fundamentalmente dos tentaciones, que las he seleccionado, sino que es una cuestión de carácter religioso, no es una cuestión de carácter moral, no es una decisión frente al mal, una heroicidad, una especie de solo ante el peligro, la famosa película en el que uno debe cumplir con su deber. ¿No? No es algo más allá del deber, ¿no? Es algo de carácter, no sé, nosotros lo entendemos desde el cristianismo una clave solamente de llamada al martirio de una manera misteriosísima, ¿no? Porque parece incluso una llamada menor y sin embargo es algo que solamente se puede comprender y al final de la película lo dice la pobre Fanny, esto ya lo comprenderemos en algún momento, ¿no? Porque parece del todo incomprensible. Y por eso la única lectura que se puede hacer aquí es pues de casi como el final de la película es una cuestión de imitación de la muerte de Cristo, ¿no? Que bueno, ya os diré por qué me parece a mí y cuáles son esos gestos, ¿no? Así que
por ahí iría para mí la cuestión. En cualquier momento, ya sabéis, pues, si queréis alguna escena de la película, la ponemos y luego la comentamos. Yo creo que de aquí no nos podemos ir sin poner un par de escenas o tres antes de que grabemos para ver dónde centro yo el meollo de la cuestión. Tú ya has citado una muy interesante, que es la entrevista con el obispo, la entrevista con el juez más adelante, cosas que habría que analizar y que cabría un seminario, bueno, no una sesión, un seminario para cada uno de esos problemas, ¿no? Pero bueno, le dejo a José Fer, que como veis, si me lanzo. No, yo estaba disfrutando mucho con todo lo que decías y no hemos hablado de la película, pero es verdad que a mí me ha sorprendido mucho, me ha llamado muchísimo la vinculación matrimonial, ¿no? El, el protagonismo de ambos y que sean eso, una unidad, dos caras de una misma moneda y bueno, uno puede vivirlo como protagonista y la mujer puede ser en la sombra, pero no, pues en la película lo trata como una verdadera comunión en esas cartas, en esos diálogos, incluso en esos silencios y en no comprender. Y la parte de las niñas, pues es muy dolorosa. O sea, verlo como padre, pues es tremendamente doloroso. Y sí, o sea, esa parte estoy muy de acuerdo. Y luego es verdad que yo me había centrado más en cómo este hombre había llegado a esa calidad de vida, ¿no? Es decir, porque llevaba una vida muy sencilla. Entonces, ese salto al martirio, ese salto a lo extraordinario, pues cómo se da en personas con sencillez. Yo también el Evangelio lo revela así, que son personas que están en relación con la vida, ¿no? Que no han salido de la vida y entonces en la misma vida van analizando, viendo, haciendo su propia reflexión. Es muy interesante ver que efectivamente no es un pacifista desde el inicio, no es un objetor, sino que es alguien que tiene que, a medida que va viviendo, pues ir reflexionando lo que está ocurriendo. Ya digo, fuera de medios de comunicación, fuera de una prensa común, fuera de una ideología que le pueda ir pues guiando, sino más bien al contrario, ¿no? Como decir, yo es que estoy notando esto, estoy viviendo esto, estoy sintiendo esto y necesito los primeros pasos que da, ¿no? Pues preguntar a gente, ¿no? Empezar a discernir, empezar a buscar respuesta, ¿no? Consultar con el cura, un poco en silencio, ¿no? Ahí Sí, sí. en silencio con su mujer, pero consultar a uno, ir a otro, el cura que lo lleva al obispo, la conversación con el juez, a puerta cerrada, ¿no? Entre ellos dos, como diciendo, bueno, pero si esto tampoco es para tanto. Y cómo la gravedad de su propia vida es la que le lleva pues a resistir, ¿no? Y una de las preguntas que me surgía a mí aquí, me sale muy fácil la palabra resistencia, ¿no? Y yo creo que no es una cuestión simplemente de resistencia o una propuesta de resistencia, sino que más bien es de lucidez o de madurez, ¿no? Respecto de lo que está ocurriendo. Y que también es verdad que verlo desde este siglo XXI en perspectiva, ¿no? Decir, bueno, esto ocurrió hace 70 años y bueno, pues Hitler nos ha quedado claro, ¿no? Pues cuánto de malo es y las barbaries, pero es alguien que no tenía toda esa información, ¿no? Sino que podía estar viviendo, pues bueno, como uno más, uno de tantos, y sin embargo queda pues significado. Hay muchos otros que vivieron lo mismo, que también me sorprenden. Quizá llaman la atención o son más llamativos o comentamos más, quizá aquellos que han tenido una formación o que tienen un papel predominante en una sociedad. Pero claro, es que este hombre era un granjero Sí, que, sí, sí, es un... que vivía espontáneamente su fe. Mm, ujú. Entonces me salía más el tema de, más que la resistencia, simplemente la consistencia de una persona que va integrando a medida que va sucediendo cosas en su vida, pues la fe con la propia vida, ¿no? Y que lo integra y que lo intenta vivir con una prioridad, ¿no? Entonces yo creo que ahí el plano religioso es cuando pasa a un claro primer plano, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que habéis acertado mucho en la temática y en lo que vais diciendo, ¿no? Yo lo que he ido entresacando, más que temas, eran las preguntas que se iban lanzando, ¿no?
hay una pregunta que desde el principio pues me quedó porque resuena con una pregunta que yo mismo tengo, ¿no? Del el propio fenómeno de la Alemania nazi, cómo el país que te da Goethe y que tenía tantos doctores como porcentaje de doctores como porcentaje de analfabetos en España, pudo llegar a esto, ¿no? Y es esa pregunta que lanza de cómo no son capaces de descubrir el mal cuando lo ven, de distinguir el mal cuando lo ven, ¿no? Esa es una pregunta terrible. Otra pregunta terrible que sale porque en muchos de los momentos de la voz en off de él o de su mujer, de Fanny, pues son oración, es un diálogo con Dios. Y ahí están, pues te dicen, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo las cosas bien, ¿nos van a ir bien las cosas? O las cosas van a ir mal, aunque nosotros las estamos haciendo bien, ¿no? Y otra pregunta que resuena mucho cuando se la hacen pues varios de los oficiales alemanes, del propio juez, que he investigado algo sobre ese juez y al parecer no era tan anciano, pero sí que, bueno, pues tuvo que suicidarse por aquello de tener sospechas de que igual estaba implicado en el complot de noviembre, etcétera, pues cuando le dice, pero ¿de verdad crees que tu objeción de conciencia, por así llamarlo, va a cambiar algo? ¿De verdad crees que tú, pequeña persona, vas a cambiar algo de esta guerra que está siendo una apisonadora para todos? Y es que esas tres preguntas, bueno, pues salen en esa época donde ahora ya distinguimos perfectamente que pues, con esvásticas son malos, pero no es lo mismo. El alcalde del pueblo lo representa claramente, como cada vez que habla de Hitler dice, pero acordaos cómo estábamos antes, es que estaba esto un desagradable, estaba todo fatal, estaba al punto de caer en una catástrofe increíble y vino Hitler y nos salvó, ¿no? Entonces, bueno, que no son argumentos que sean exclusivos de esa época, o sea, se siguen escuchando, siguen viéndose y eso, yo creo que esas preguntas son importantes en todo el momento y otras muchas que van apareciendo durante todo el relato. Además, muy a lo Malik, bueno, pues con esa cámara muy cercana, esos primeros planos, esas cámaras, no sé exactamente cómo se llama, con ese tipo de ángulo esférico, que bueno, pues que te da esa imagen y esa búsqueda de planos parecidos según van pasando las épocas, lo que decíamos de ver al fondo la iglesia, en la esquina, en el comedor de la granja donde tienen un crucifijo, unos iconos, unos cuadros, y bueno, cómo se van repitiendo con las distintas escenas de esa familia. La verdad es que bastante idílica, que dan ganas de irte a vivir con ellos y con las ovejas, porque dices, jolín, pues es fantástico, las niñas son, son maravillosas y efectivamente hasta la suegra, que sí que en algún momento le critica a la nuera y le dice, tú eres el que cambiaste a mi hijo, etcétera, etcétera, pero con una conversación muy, muy buena. Rafa, yo creo que sería muy bueno que nos pusieras una escena en la que tú quieras y la vamos comentando. Sí, yo Eso. creo que Yo antes de sí, nada decir que las suegras son buenas, algunas son buenas. Ahí lo pero, dejo, ahí lo dejo. pero como la madre de Franz, increíble, una cosa. Sí, sí. Sí, no sé, yo creo para seguir un hilo un poco y, e hilar las tres preguntas que tú has hecho, es interesante ver el hilo de argumentaciones, el conjunto de argumentaciones que se esgrime a lo largo de de la película en contra de la decisión tan sumamente, no sé, arriesgada que va a tomar, ¿no? Porque sobre todo pensamos en las niñas, en su mujer, bien, pero hay una concepción del mundo que es la que está a la base de la primera pregunta que has hecho y que siempre nos ha llamado la atención, ¿no? El problema del nazismo y de la intelectualidad es un problema ya muy antiguo y que hemos tratado siempre, como un pueblo culto, bueno, no un pueblo, como la cultura, como el pueblo que ha sido y es hoy día también, y siempre ha sido la meca de, de la intelectualidad del mundo, ¿no? De hecho, el anterior Papa Ratzinger es el símbolo del hombre, ¿no? Intelectual y cristiano a la vez, ¿no? ¿Cómo ha podido dar un pueblo tan sumamente
peligroso, ¿no? Mi idea es que es un pueblo que en la raíz no asume hasta el final el cristianismo. Entonces, en la élite intelectual hay una falta última de fundamentación cristiana. Eso es así, ¿no? Yo no puedo evitar pensarlo porque en la base fíjate que cuando aparece la escena de, de triunfo de la voluntad tras lo que selecciona aquí Malik es Hitler y a continuación el desfile de los granjeros, vestidos de granjeros, con todos sus aperos de labranza, pareciendo que y no es así, no es el pueblo solamente llano simbolizados en la barbarie del alcalde, ¿no? Alrededor del fuego, sino, sino una falta profunda y seducción del mal como la totalidad. Fíjate que todas las preguntas que le hacen, esto no sirve para nada, tú eres un hombre sustituible, tu lugar lo va a ocupar otro, tu decisión es una decisión, un grano de arena en un desierto insignificante, fíjate que el bien que le vas a hacer a tus hijas sería un bien distinto del que tú piensas que le vas a hacer. Firma y tras la firma, ¿qué escena yo pongo ahí realmente? Hay dos momentos de tentación de Franz. La primera es la que yo he puesto en el vídeo, a ver si lo logro hacer. Bueno, sí, venga, José Fernando, te dejo. Que si no y tal. Sigue. Pero y oye, si tenemos que dedicar diciembre a la película, yo estaría dispuesto, ¿eh? Con lo que ha dicho Rafa y volvemos a leerla. Y aprovecho para leer el libro de encuentro y tal. A mí me interesaría, ¿eh? Yo ya lo suelto así. Me parece que el conocimiento, y lo podemos ver nosotros que somos educadores, ¿eh? Hay un drama enorme y es que nuestro conocimiento, nuestra razón, no nace de la vida, ni muchas veces se dirige a la vida, sino que vivimos metidos en un mundo que hemos desarrollado un gran mundo intelectual paralelo y pedimos a todo el mundo que conozca ese mundo paralelo, ¿no? Y que se meta en ese mundo paralelo, pero que no nace de la vida, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos de esa conexión entre la razón y la misma vida. Es decir, no solamente de pensar la vida, no solamente de pensar desde la vida, sino pensar pues, para la vida, es decir, para poder vivir, ¿no? Que no es una razón meramente práctica, ¿no? También es una razón teórica, es decir, que descubre sus propios misterios, la hondura, es decir, que se maravilla con la vida. Y el desarrollo del conocimiento y el racionalismo en la modernidad, en cierto modo, nos ha planteado delante un mundo de cosas que tenemos que investigar, conocer, un poco hechas, ¿no? Y muchas veces matematizadas, formuladas, ¿no? Entonces es como que todo el conocimiento se dedica durante el 25% de nuestra vida a conocer lo que otros dicen que tenemos que conocer, sin plantearnos muchas veces ni un mínimo de reflexión. Yo creo que esto es a lo que llamamos barbarie propiamente, ¿no? Y es uno de los grandes males que cualquier intelectual, es decir, desde Rousseau, se ha planteado con un mínimo de seriedad, con un mínimo de seriedad. Oye, ¿qué hacemos realmente con la capacidad racional humana, ¿no? ¿Cómo la estamos educando? ¿Cómo la estamos viviendo? Porque si la razón simplemente sirve para aprender cosas, olvidándose de la vida, la razón se desvivifica, ¿no? Se cosifica también. Entonces yo creo que este punto sería interesante. Sí, sí. No, sí, sí. De hecho, tú ten en cuenta que en la trayectoria de Malik, que en el mundo del cine, Malik asume el rol de un intelectual. Él estudió filosofía en Harvard, fue premio filosófico extraordinario, se fue a estudiar a Oxford a hacer la tesis sobre un problema, sobre Heidegger, un filósofo alemán bastante interesante y en relación también con el nazismo, no solo circunstancial, sino que su filosofía, que es una filosofía bastante interesante sobre el concepto de mundo, pues tiene unas implicaciones no cristianas, claramente, ¿no? De hecho, parece ser que tuvo una desavenencia con su director de tesis y se volvió a Estados Unidos, se dedicó a otras cosas, pero muchos creen ver el rastro de la filosofía de Heidegger y de su influencia
claramente en las películas, ¿no? Yo creo que sí, es un hombre filosófico y parece que a través del cine pues ha encontrado el verdadero modo de expresión de su pensamiento, ¿no? De su sensibilidad, ¿no? Esto no es cine, como decimos normalmente cine, ¿eh? O sea, yo creo que Claro, esto es arte. O sea, sí, esto es es arte. otra dimensión. Arte en el sentido Yo creo humano. que hay una escena, pero sin olvidar lo que tú habéis dicho, hay una escena muy, muy interesante que es la escena en la que Franz, al principio de la película, cuando él está en su meditación, necesita tiempo, por eso la película es tan larga, la meditación, la decisión, el tiempo es fundamental, ¿no? Y es la conversación que tiene con el pintor en la catedral. El pintor para mí representa la figura del propio director, de Malik, ¿no? Y lo que dice todo el tiempo el pintor y habla sobre Cristo, sobre el dolor, el sufrimiento, en el fondo nos lo está diciendo pues Terence Malick, ¿no? Él es el artista, él es el que está intentando pintar en la iglesia lo que está haciendo con el cine, con la película, ¿no? Está contando, fijaos que termina diciendo algo así como, en algún momento cuando yo haya ya vivido y sufrido y sepa de lo que podré pintar lo realmente importante que es la muerte, la pasión de Cristo, ¿no? Que es lo que en dos brochazos hace al final de la película, de una manera, a mí me parece muy, muy inteligente. Algunos han dicho que es un poco sencilla, que era previsible, que es la muerte de Franz, ¿no? Pero volviendo otra vez con esta reflexión sobre Heidegger y lo que has dicho, José Fernando, podíamos, para no liarnos, porque es tan rica la película, por ejemplo, hablar de las tentaciones y de los argumentos que se le esgrime o se le presentan al pobre Franz, que es un hombre sencillo, sensato, que son argumentos que son siempre los argumentos de toda la historia del pensamiento acerca de la relación entre la decisión heroica y el bien, perdón, y el mal, ¿no? Me ha recordado a Platón, me ha recordado a los primeros mártires de la Iglesia, a San Justino diciendo soy cristiano antes que decir un mero no, y esto, bueno, es llevado al martirio, ¿no? ¿Qué hay en estas personas que es tal la fuerza de su visión, ¿no? Así habla Franz en un momento, he tenido un sueño, he tenido una especie de, de, o sea, de revelación acerca del sentido de mi vida, ¿no? Los argumentos siempre son argumentos muy sencillos. El primero que yo seleccioné y que no voy a poner porque voy a poner los otros más interesantes es el que de manera un poco, vamos a llamarles argumentos tentación, ¿no? Argumentos que te pueden convencer y disuadir de la idea del martirio, de hacer esa locura. El primero es el de, su, el de su cuñada, ¿no? Que es una mujer sencilla y yo lo entiendo, su cuñada cuando habla con él en dos o tres encuentros, le habla acerca de su mujer, de que podía haber estado haber elegido a otro hombre, elegido a él, habla de las hijas, habla de los problemas que tenemos ya, y es una tentación muy sencilla, ¿no? La entendemos porque nos lo da Malik en un brochazo, porque su cuñada, que ha ido a vivir con ellos, que no nos lo dice en ningún momento, solo en un momento dado de la película, cuando ella está reprochando a su hermana que no se enfrente a él. Fijaos que siempre la tentación diabólica es la de la separación, ¿no? Y la hermana es el único personaje que intenta separar a los esposos, ¿no? Así se llaman el uno al otro en las cartas, ¿no? Ese momento es el momento en el que le dice que nunca piensas en ti a su hermana, que debes pensar en ti, debes enfrentarte a él. Es orgullo lo que le lleva, ¿no? Que es cómo se presenta la decisión de Franz. ¿No? Y al final le dice, tú no sabes lo que es esto porque a ti no te han abandonado, ¿no? Entonces, la pobre hermana que vive recogida en esa casa ha renegado de lo que es el amor conyugal, el amor matrimonial, ¿no? El dolor de la separación le hace caer en esta especie de decisión egoísta antes que formar y respetar la unidad de esa relación matrimonial, ¿no? Por supuesto, no tiene ningún eco, porque, porque por encima de ello está el amor que se tienen las hermanas, el amor que tienen a la hermana de Fanny. Pero aparte de eso, la primera presentación
realmente seria en la película que aparece no es la del obispo, ¿no? Porque la iglesia que aparece en la película bien defendida, yo creo, por la figura del párroco del pueblo, que es un hombre bueno, sencillo, pero que está entre el rito social, el pueblo, los deberes y las necesidades de un párroco y al mismo tiempo el acogimiento de la decisión de Franz, de Fanny, nunca les deja de la mano, aunque no entiende hasta el final lo que está pasando, ¿no? Eso se ve en la última conversación que tienen todos en la habitación cuando ya ha sido condenado a muerte. El párroco es, porque el obispo, fijaos incluso en esa escena maravillosa en la que el obispo, el hombre, es casi caricaturizado como el cuadro de Velázquez fue caricaturizado por Bacon, ¿no? El Papa Inocencio X sentado en la silla, si queréis lo vemos ahora, aparece como, como la iglesia que nunca va a acoger y no sé cómo decirlo, se va a martirizar en pos de una idea, sino del grupo, de la totalidad. Fíjate que cuando sale Franz a su propia mujer, porque Franz es un santo, la hayan ahora canonizado, no lo han canonizado todavía, pero después de ir al obispo lo entiende porque tiene miedo, piensa que es un espía, piensa que le pueden... Y el obispo tiene muchas almas que proteger, está claro, ¿no? Si nosotros hubiéramos tenido que tomar esa decisión, ¿quién se hubiera arriesgado ahí, no? Esa no es la verdadera tentación. La Iglesia sale bien parada en esta presentación, ¿no? Yo creo tanto por miedo, por responsabilidad, como con la figura del párroco del pueblo, ¿no? Un párroco que está muy cerca de su pueblo, que está con la procesión típica de los Claro, granjeros, que está exacto. con los niños. Hay una escena en la cual los Hombre, niños empiezan sí, a sí, a notarse expulsar ese, eso es, a las niñas, a las ese niñas, odio. exacto, exacto. Y él las recoge, les reprende a los demás. O sea, es un párroco de verdad, ¿no? Es un hombre que no podemos reprocharle como párroco del pueblo absolutamente nada. Fijaos que la primera conversación que tienen, él dice, tengo que hablar con el obispo, él es más sabio, ¿no? Que yo y sabrá de estas cosas, ¿no? A ver quién hace eso hoy día, ¿no? Esa es una muy buena frase suya. Yo me quedé sobre todo con una de las penúltimas cuando le dice Fanny que van a matar a su marido porque ha recibido ya el telegrama, el comunicado, y lo que dice es sencillamente, voy contigo, Exacto, eso es, voy contigo, acompaña, eso es. te acompaño. O sea, me pareció muy bueno. Ujú, ujú. Por eso cuando he leído alguna de las críticas a la iglesia y tal, digo, uy, cuidado, cuidado, que la iglesia es tanto el obispo como el párroco, ¿eh? No vamos claro, ¿no? A, a decir eso así tan claramente, ¿no? Pero hay un personaje que aparece en la película cuando él ya está encarcelado al principio, que yo le entiendo como la primera tentación que tendría que hacer un diablo, ¿no? El diablo cuando se le presenta en varias ocasiones, sobre todo en dos grandes momentos, y ese es uno de ellos. Aparece como un funcionario racional, como un funcionario del Estado, no es su abogado, es alguien que se acerca y va a hablar con él para argumentarle y disuadirle de su idea, ¿no? En realidad no sabemos quién es, aparece solamente ahí y yo creo que sí, vamos a intentar poner esa escena a ver qué os parece para ver luego la siguiente que es la realmente impresionante, ¿no? El diablo como un compañero de celda. ¿M? Vamos Adelante con ello. a ver si se puede. A ver. Bueno, Es terrible, es una escena terrible. ¿qué os parece? Menuda escena, ¿no? Incluso con ese toque final irónico del anticristo, cuidado, que el anticristo es el mismo, ¿no? Usa las virtudes de los hombres para confundirles, ¿no? Es muy sutil, yo creo, toda la argumentación y muy acertada, ¿no? Y creo que en el fondo es la gran tentación de la filosofía, ¿no? Fijaos que me ha recordado, y seguro que a vosotros también, a nuestro querido y amado San Agustín y su decepción enorme respecto de los maniqueos. Parece ser, si recordáis, que estuvo esperando, porque perteneció durante 10 años a esa secta, claro, esta especie de Dios ha creado también el mal junto con el bien, de tal modo que hay una especie de explicación última de causa y de responsabilidad absoluta de todo acontecimiento en Dios, ¿no? Cosa que
un cristiano jamás puede aceptar, ¿no? Esa es la gran tentación del mal como un fragmento de la totalidad cuya responsabilidad última radica en Dios, ¿no? Si todo, incluso mis decisiones, el mal social, el mal que está más allá de estos muros, todo depende de esta materia que estamos hecho dañada y pecadora y tal, en el fondo yo no soy responsable nunca mediante ninguna decisión de ningún acto mío, ¿no? Incluidos los actos más abominables. Y él es consciente de que esa argumentación es irrebatible salvo una oposición. Como tú has dicho, José, pero no es una resistencia, no es un resistente, no es una película de resistencia, ¿no? Sino de ofrecimiento y de libertad, ¿no? Ética y responsabilidad. Ya veo que estás ahí hablando de ello, ¿no? Pero bueno, ese diálogo sería yo como lo tengo ya ahí todo copiado, pues será es un texto para analizar en clase tranquilamente con los alumnos, porque dice grandes verdades, ¿no? Y sin embargo toda una gran confusión respecto de lo que es el conocimiento del bien. Fíjate que una de las argumentaciones de este hombre, que no vuelve a aparecer en la película, es que la filosofía jamás llegará, la filosofía, la razón jamás podrá llegar a defender hasta el final por qué crees que el bien es el bien, ¿no? Dice, ¿cómo estás seguro hasta el final de que esto es así? En cuanto uno abandona ese asidero y entiende que la argumentación acerca de lo conveniente y lo no conveniente, si no es desde arriba, desde la teología, es una argumentación insuficiente, ¿no? Del tipo, me refiero a ¿es mejor para las niñas realmente porque claro, imaginemos en la mente de cualquiera de nosotros, pues yo, por supuesto, firmo, reniego, pienso lo que quiero y eso me libra de la muerte, puedo estar allí, pero ¿qué regalo le haces a tus hijas realmente, ¿no? El estar día a día con ellas. Claro, ese mundo de felicidad, al principio no son felices porque el padre esté con ellas, son felices porque está con ellas en el bien, no lo olvidemos. Y lo que ha hecho es regalarles esa felicidad inocente. Si él traiciona realmente, no su conciencia, sino, me parece muy fuerte decir esto, ¿no? Lo que Dios pide de él no puede hacerles ese regalo completo a sus hijas, ese regalo inocente, ¿no? Pero bueno, eso sería un modo de contraargumentar lo que dice aquí nuestro amigo el anticristo vestido de traje, ¿no? Pero aún así esta es la argumentación fría que siempre surge cuando tratamos el problema de una decisión heroica frente al mal, ¿no? A Sócrates también le argumentaban de esa manera, ¿no? Sócrates, desde otra perspectiva, el Sócrates auténtico, no el Sócrates que ha llegado a nosotros, el Sócrates que conocemos José Fernando y yo, que llevamos peleándonos con Sócrates, cuando todo el mundo habla de Sócrates como el maestro de Platón y tal. ¿Por qué murió Sócrates, ¿no? Por cabezón, por huir de su mujer Jantipa, que era muy dura, porque, o sea, realmente murió por algo que tiene que ver con la decisión que toma Franz, ¿eh? Pero ese sería otro tema para otra reunión, ¿no? Pero bueno, yo os de la defensa de Sócrates, ahí está. Y no sé. Pero bueno, para Yo, seguir con esto de las tentaciones, vosotros decís que os ha parecido para luego entrar vale, en la última, que a mí me parece la más impresionante. Hay ¿cómo otra es? intermedia, que es la del juez, que ha dicho Jorge muy bien. ¿Qué os ha parecido? Yo como esto lo ve poca gente, cuando vi esta escena, de verdad que casi que apagué el ordenador, la volví a verla una y otra vez, aquí me quedé enganchado, ¿eh? Me parece, o sea, cada una de las preguntas que hace es que es la densidad de la película, ¿eh? O sea, es así. Venga, con la primera, ¿no? ¿Sabes del bien y del mal? ¿No? O sea, esta pregunta hecha así a bocajarro, sin que... Es que toda persona sabe por su propia vida que existe el bien y el mal. Esto no es necesario explicárselo a nadie. Toda persona sabe, todo niño, todo, no hay que explicarle a nadie, ¿no? Bueno, y la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cómo sabes del bien y el mal, ¿no? ¿Hace falta que te lo cuenten? ¿Necesitas a un Dios todopoderoso, a un ángel? ¿Te lo han escrito? ¿Es que lo has aprendido en la escuela? No, es que es una persona que está conectada con la vida.
Y esto es para mí muy profundo, ¿eh? Estos momentos. Es alguien que no quiere negar, tú lo dices muchas veces, pues repitiendo a nuestro maestro Rosenzweig, Mm, mm, que es la ruptura de la totalidad, ¿no? Es que no soy parte del mundo, no soy parte del mundo. Entonces este hombre es alguien que está verdaderamente abierto a su propia vida. Entonces el cristianismo no es una ética, no es un segundo traje, no es un hábito, sino es algo que está sacando de él su vida, ¿no? Que le pone en mm. conexión íntima con la vida. A mí esta lectura me parece que es necesario también hacerla. Es decir, no es un modelo ético, ¿eh? O bueno, puede ser un modelo ético pues en los primeros estadios de la vida y tal, ¿no? No, Pero no, esta no, de mañana, hecho ya hemos hablado de eso nosotros cuando hablamos de esto, esta José Fernando, mañana, no es un modelo ético, no puede ser, eso, no es el modelo ético que, esta- que lo conocemos ya último, desde Kierkegaard, ¿no? Lo Acuérdate último, lo que, último, lo último, ¿no? Esta mañana leyendo unos apuntes de un profesor de pedagogía y tal, decía, bueno, puede que le presentemos a algún muchacho 40.000 modelos y referencias en todo campo, en el de la ciencia, tal y que cual, y qué pocas veces le hacemos descubrir su propio, ¿no? Su propio mundo y esa conexión con la vida, con la realidad, con el conocimiento y tal, ¿no? Y luego la última pregunta es esta que habla del estoicismo, de aquello que somos capaces de evitar y aquello que somos capaces de elegir, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo evitar que elegir. Y parece que aquí es, bueno, si evito, no hago nada, ¿no? Si digo que no y sigo por otro lado, pues es como si no tomase ninguna decisión, ¿no? Simplemente no participo. Yo no he quemado a nadie, no soy responsable del mal en el mundo, ni del hambre, ni de nada. Simplemente no lo evito, ¿no? No, mira, es que sí, sí, además es una elección, ya. más Sí, me que callo. seas tú el que lo realizas, es como dice el sufrimiento que puedes elegir y hay sufrimiento que no, entonces encima es todavía no sé, más gravoso el que tú elijas sufrimiento cuando podrías haberte evitado, ¿no? En realidad es, o eres un hombre, él lo dice, ¿no? Además hay Pero el unos capítulos sufrimiento de, es inevitable, el sufrimiento. En la vida es inevitable el claro, sufrimiento. pero Una vida, cómo presenta el diablo aquí el sufrimiento al que va a condenar Franz a su familia o el sufrimiento que él va? De hecho, él cuando en la carta final se despide, pide perdón por el sufrimiento que ha provocado, ¿no? Es decir, se refiere a ese sufrimiento que vas a provocar y que vas a padecer además, ¿no? Y entonces un estoico, por supuesto, hace cuentas y se prepara para no experimentar ese sufrimiento, ¿no? Pero él lo dice desde el principio. Fijaos que hay varios momentos en los que él, de manera un poco intuitiva, como un granjero que parece como eres consciente de esto sin darte cuenta, habla con su madre cuando pero, está madurando la decisión y dice, es que nosotros no somos como los demás, ¿no? ¿A qué se refiere? Claro, el justo no es como los demás. El justo, como en los versos esos de sabiduría del libro, da grima al injusto, ¿no? Produce esa especie de encontronazo, ¿no? Pero no por el justo solo por su presencia, sino, claro, por cómo él afronta la vida, ¿no? Y eso se ve desde el principio. De tal modo que él no puede, yo creo que a él esta especie de primera presentación no le llega a remover hasta el final, porque él es un hombre sencillo al que, al que la presencia del bien es más fuerte todavía cuando termina de irse al final de la conversación, incluso cuando es abofeteado y él permanece, ¿no? Sufriendo ahí la humillación. El mundo no, eso no es lo que le podría a él remover, ¿no? No es lo que podría llevarle a la duda real, ¿no? Por eso es necesario al final de la película, antes del martirio, un último ataque de este personaje, ¿no? El segundo ataque que sufre es lo que ha dicho Jorge, que es la entrevista, yo creo, con con el coronel, creo que es, ¿no? Eso no era, no sé ya si era ahí, eso no lo he mirado. Teniente general. Teniente general, muy bien ahí. Mm. Sí, sí, ese personaje, además que en el mundo del cine alemán, ese personaje tiene mucho peso. Acordaos que es el personaje principal de la maravillosa película del cielo sobre Berlín, Sí, es Bruno ¿no? Ganz, que ya Es, falleció, que es o sea, suizo, exacto. pero fundamental Yo para la creo que filmografía sí, sí, sí. A mí alemana.
Yo cuando vi la película hace muchos años, cuando estudié alemán y en Alemania, a mí ese actor, esa película también, otra película para enmarcar, ¿no? Me llamó, yo cuando lo vi haciendo ese papel, creo que es perfecto, ¿no? Sin embargo, ahí esa lucha entre los dos es una lucha ya de igual a igual, ¿no? Es el mártir frente al hombre cobarde, ¿no? Al hombre justo, podríamos llamarle, pero, pero cobarde, ¿no? Porque al final no toma la decisión. Fijaos que toda esa entrevista cuando va a hablar con el general, cuando están en juicio, parece que es una entrevista que si no supiéramos el final de la película te da cierta esperanza, ¿no? Porque es un hombre amable, afable, es un hombre aparentemente noble en el trato y sin embargo incluso en la conversación, ¿no? Y sin embargo al final él es derrotado por Franz. Si queréis vemos la escena un momentín y luego digo qué es lo que me parece a mí de ese momento que es impresionante el momento en el que cuando ya ha abandonado Franz la habitación, él se sienta en la silla del justo intentando en una especie de gesto imitar su movimiento como estaba sentado y decir, ¿qué debe ser tener, ¿no? dentro un hombre así, ¿no? Una cosa. Bueno, vamos a ver si la vemos. Ese gesto es maravilloso, ¿eh? Ese De verdad. gesto es una cosa. A ver, y ahora espérate. Bueno, impresionante, ¿verdad? Una cosa. Es una escena impresionante. Bueno, no sé si esto va a volver el streaming por el tema del copyright, parece que sí. Lo sentimos por los que estén viendo el vídeo, pero bueno, pueden acceder a la película legalmente a través de diversas plataformas y ver las escenas, porque, bueno, como esperábamos, pues YouTube nos corta el streaming de una película. Pero bueno, pues es una escena impresionante que termina cuando el juez se sienta en la misma silla secundaria en la que ha estado sentado el protagonista y coloca las manos de la misma moda del mismo modo que las ha tenido colocadas Jagger Tesser, ¿no? Sí, además el gesto que tiene el juez cuando ya se lo llevan los dos funcionarios, los dos militares, con la mano un poco en el hombro, como entendiendo, sin entender hasta el final, ¿no? Pero bueno, junto con esto, yo creo que al final de la película, la verdadera tentación que tiene que superar es la de un compañero de prisión, ¿no? Yo no creo que sea el compañero, porque el compañero no aparece en ningún momento, aparece de manera misteriosa en la celda a su lado. Él no se dirige al compañero, no habla con él, sabe que está ahí, es una presencia, nosotros lo confundimos con un preso más y esa sí es la verdadera tentación ya más agresiva, más honda, más profunda, más que va al centro mismo, ¿no? Pero no sé si De queréis. esta, de esta, bueno, ese, aparte de las resonancias, ¿no? Pues que tiene para nosotros, yo creo que al menos en relación con Cristo, ¿no? Con Sócrates también, ¿no? Por citar a ambos, yo creo que para nosotros son evidentes, ¿no? Pero algo me parece, algo que, sí, podemos, o sea, es que estás escribiendo en el chat, dilo directamente, yo, sí. Ah, sí, no, para que lo decidiésemos un poco entre todos, que bueno, como nos quedan varias escenas un poco que ver y que analizar, pues que podemos dedicar el Noches en Diálogo del mes de diciembre a continuar con esta película y con las resonancias. Nos dará tiempo probablemente a leernos o al menos acercarnos a los escritos originales del protagonista y profundizar un poquito más en esto, que igual, José Fer, nos puedes enseñar alguno de los libros que por ahí tenías Sí, yo de resistencia. de verdad que me acerqué, o sea, así tal cual os lo digo, ¿eh? O sea, vi este título en internet, bueno, yo bicheo las páginas y tal, ¿no? Los que no juraron a Hitler, y me llamó mucho la atención.
Y el propio Isidro Catela, también por darle las gracias, pues me lo envió y me lo regaló y Ujú. me cautivó esta figura, ¿no? Yo no sabía nada de este señor, ni de la película, ni de nada. Luego fui escuchando pues que se ha hablado de la película en otros foros, lo identifiqué, lo empecé a relacionar y me alegro mucho de que se haya publicado ahora, que yo me lo pediré. Si quieres, Rafa, te lo pido y el domingo te lo doy. Pedimos, Ujú. ahora te escribo y hablamos, ¿vale? Y me cautivó, porque no veo en él un modelo de resistencia. Es decir, no es alguien que no No, tenga nada que claro, proponer. no, no, no. Yo mi No es, al- tesis, como tú dices, ya te la he contado. Deja, Sí, Rafa, sí, deja. sí, sí. O sea, no es alguien que no tenga nada que proponer, sino que lo que le está diciendo aquí le vuelven otra vez a preguntar, nadie se va a enterar. Bueno, ves que mi vida es lo que yo tengo que decir, ¿no? No otras cosas, sino mi vida es lo que tengo que decir. Y es verdad que muchas veces jugamos en nuestra ética y vamos, ahora mismo está más que claro, ¿no? No es lo del anillo de Giges, es este juego entre lo visible y lo oculto, ¿no? Que el Evangelio se llama entoncriptón, es decir, que el Padre ve en lo secreto, que es muy duro porque te desvela, ¿no? Pues que hay una vida profunda que no se ve y que realmente es importante. Es decir, bueno, luego le podemos llamar intuición, intención, motivación de muchas maneras, ¿no? Pero la apertura que uno tiene a sí mismo para conocer por qué hace las cosas, oye, que hace falta tiempo, ¿no? Para poder vivirlo. Pero es verdad que no lo van a ver todo el mundo. Yo ahí estaría de acuerdo en que no lo va a ver todo el mundo. Pero mi vida sí, o sea, mis acciones de alguna manera sí. Y esa parte me parece súper interesante y necesaria de comentar, ¿no? Lo que es visible y lo que no es visible, Ujú. ¿no? ¿Y dónde está la dignidad de la persona? ¿Dónde está la persona? ¿Y dónde nos la jugamos, ¿no? ¿En lo visible, en lo que no se ve? ¿Por qué obramos? ¿Por lo que se ve y lo que no se ve o por algo más profundo? Y nada, y bueno, y sí, si queréis, yo estaría muy de acuerdo en continuar la película y así que se junten también el resto de personas, le damos margen, creo que merece la pena. Sí, sí. Ujú. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias, Rafa, que ha disfrutado con la película y nos ha hecho disfrutar. Mucho, Rafa, Per- gracias. Sí, sí, Eso nada, es, vosotros. muchísimas gracias. Gracias, Josefer. Vamos a seguir porque, como veis, no solo porque la película es muy sugerente, que lo es, sino por lo que conlleva, ¿no? Por lo que conlleva, sin olvidar que desde el propio título te dicen que es una vida, bueno, que no tiene mayor importancia, que es uno de las líneas argumentales que se va repitiendo, una vida oculta pero aún así significativa. En la última escena que nosotros sí hemos visto pero no se ha podido emitir en el streaming, le decía, ¿tienes, ¿crees que tienes derecho a hacer esto? Y él responde, tengo derecho a no hacer esto. Pues seguiremos en este mismo punto dentro de un mes, atentos en las redes porque les diremos, pues probablemente sea más o menos un mes exacto, pero depende de cómo coincida, un lunes a las 10 de la noche, pues nos conectaremos y pondremos en en nuestro corazón y en nuestra cabeza, pues lo que vamos pensando, intentando relacionarlo también con nuestra vida, que no se quede en una reflexión simplemente teórica ni visual. Pues chicos, Muy gracias. bien. Si queréis comentar algo para terminar y nos Nada, Muchas despedimos. gracias. muchas Muchas gracias gracias. y seguiremos en diciembre, si Dios quiere. Muy bien. Pues nos vemos en diciembre si Dios quiere. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Chao.